amor. Te doy toda la gloria y honor. Versículo 15 del libro de Judas. Judas, versículo 15. Observemos. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo quiero basar el mensaje en la primera frase, o casi las dos primeras frases que nos comparte Judas aquí en este hermoso versículo, donde dice, versículo 15, para hacer juicio contra, ¿quién dice? Todos. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. La verdad es que Judas era un hombre que realmente conocía muy bien la Biblia. Aunque tenemos que entender que en el tiempo en que él vivió no estaba la Biblia completa como nosotros la tenemos hoy como un libro, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre le estaba soplando la verdad. Por eso que Judas aquí en su libro habla desde el principio hasta el final, como del juicio, ¿verdad? Hay una palabra que me llamó la atención aquí, en este versículo, antes de entrar en el tema, y que dice, para hacer juicio contra todos y dejar, ¿qué dice? Convictos a todos. En nuestro país, cuando una persona lo toman detenido, le ponen un chaleco, ¿verdad? Y aquí atrás, ¿qué dice? Imputado, ¿verdad? Imputado. Aquí en la escritura usa la palabra dejar convicto. Convicto. Yo busqué en el diccionario para entender mejor lo que Judas nos está exponiendo aquí en este versículo, y el diccionario común y corriente, el que tengo yo, el Océano, dice por convicto, según el diccionario, del reo a quien legalmente se ha probado su delito, aunque éste no lo haya confesado. Porque hay muchos que no les gusta confesar. Mucha gente. Hay algo que Dios puso en cada ser humano que se llama la conciencia. Y mucha gente ha hablado por causa de su conciencia que no quieren irse de este mundo y han confesado antes de morir. Muy interesante. Y conozco personas que hicieron su confesión a sus familiares y le dijeron, no lo digas a nadie, pero yo no me quiero ir sin que tú sepas esto, esto y esto. Y no obedecieron y salió a la luz, como ocurrió con un sacerdote aquí en nuestro país, que una persona confesó de alguien muy conocido de nuestro país, una persona que fue premiada, y el cura habló, y ahí se supo el pasado de esta persona. Cristo, hermanos, vendrá en su gloria y se sentará un día en su trono para juzgar, como los maestros han venido diciendo y como John expuso tan claramente esta clase de hoy como repaso, pero me ayudó muchísimo. ¿A quiénes juzgará el Señor Jesucristo? Según Judas 15, dice, para hacer juicio contra todos. ¿Y quiénes son todos? Todos los judíos, todos los gentiles son aquellos que no corre sangre judía por sus venas, y la iglesia. La Biblia fue escrita para 3 grupos de personas. ¿A quién va a juzgar el Señor? A todos los seres humanos.
blancos, negros y amarillos, ricos y pobres, altos y bajos, gordos y flacos, educados y no educados, profesionales o no profesionales, a todos. Así que nadie se le va a escapar al Señor. Primera cosa. Y a todos, además, la Escritura dice que es a cada uno. Nadie se va a escapar de ese momento, porque el juicio será, como ya nos dijo el maestro hoy, en dos momentos diferentes, porque son los creyentes y los no creyentes. Vamos por favor a Mateo capítulo 16. Aquí en Mateo 16, capítulo 16, nos da la Escritura, la palabra de Dios, en el versículo 27, el Señor nos da un poco más de luz en cuanto a esto, y nos da un detallito. Mateo capítulo 16, en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará, como dice, a cada uno. Noten, Judas dijo a todos, pero aquí es específico, como un embudo, ¿verdad? Que tiene la parte ancha y está en gotita, y dice a cada uno. Y agrega, conforme a sus obras. La verdad que este par de versículos que hemos visto, que el Señor va a juzgar a todos y ahora aquí a cada uno, es uno de los temas en que nosotros como creyentes no le damos importancia. Cuando leemos este versículo, como se decía antiguamente, que ya se ha perdido mucho el lenguaje antiguo, al creyente hoy no le da ni fu ni fa. Le da lo mismo. Pero un día, hermano, tú y yo estaremos frente al Señor, cara a cara. Y no solo los que estamos aquí, sino cada persona que ha vivido en este mundo. Nadie, absolutamente nadie, se va a escapar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El maestro recién lo dijo, debemos de estar preparados. Jesucristo dijo en el capítulo 24 de Mateo, esto, Mateo 24, y noten el versículo 44, Jesús les advierte a la nación hebrea. Mateo 24, 44. Observemos, Cristo Jesús mismo hablando dice, por tanto, también vosotros estad, ¿qué dice? Preparados. Aquí Cristo da un mandato, es un mandato, estad preparados. Estad, un imperativo, no es algo optativo, estad preparados. ¿La nación hebrea le obedeció al Señor? No. Sabemos que no. ¿La iglesia le obedece al Señor? No. Para mí la iglesia es un cuadro de Israel. Lastimosamente, hace poco tiempo atrás en Israel se llevó un movimiento, un festival gay. Imagínate. Qué tremendo. No se preparó. El Señor animó a estar preparados. Y yo pensando en este versículo, más Judas 15, le llamé el mensaje, el juicio es para todos. Es el tema de hoy, el juicio es para todos. Y los dos puntos, para los no preparados y para los preparados. De esos dos puntos voy a hablar. El juicio es para todos. Los no preparados y para los preparados. ¿A cuál grupo perteneces tú? Los no preparados, primero. ¿Por qué? ¿Por qué ahora ese juicio? Porque por haber
desentendido la advertencia que el Señor ha hecho. Fíjense que Judas nos declara a nosotros, desde el principio, Caín, después Coré, el otro, el brujo, ¿verdad? Entonces viene dando una exposición, como el Señor advirtió, pero el pueblo no quería obedecer, por haber menospreciado la advertencia que el Señor les dio en la Escritura. Los no preparados. Veamos, vamos a Judas, por favor. Judas, versículo 5, que es nuestro libro. Judas 5. Observemos, recordemos lo que lo vimos esto hace rato lo vimos. Dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó, ¿a quiénes? A los que no creyeron. Siempre ha habido personas que no quieren creer, ¿verdad? Ahora, esa es la obra del diablo. El diablo vino aquí a hurtar, matar y destruir. ¿Sabe que muchas veces nosotros llegamos aquí a la casa del Señor? Nos sentamos, dejamos el cuerpo sentado aquí cómodamente, pero la mente, el cerebro anda en cualquier parte. Anda volando. Y así que todos los que enseñamos aquí en nuestra iglesia y yo que estoy predicando, ¿verdad? Yo lo hago por fe, creyendo que alguien está prestando atención. Pero mi deber, mi responsabilidad es compartir lo que dice la Escritura para los que no creyeron. En el pasado no quisieron creer, menospreciaron la enseñanza de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora Judas, que está hablando ahora en tiempo presente, en el versículo 15, nos dice, para hacer juicio contra todos. Tiempo futuro, ¿verdad? Hacer juicio para todos y dejar convicto a todos los impíos por sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces Judas está hablando que este juicio va a ser así como fue en el pasado, también va a ser en el futuro. O sea, nadie se va a escapar. Es para todos. ¿Por qué? Por no haber creído en Cristo. Fíjense Judas 4. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan. Y entran a la iglesia para que la gente también les niegue. Por eso nosotros, hermanos, aquí en nuestra iglesia se llama iglesia. Esta es más importante que para esta. Una vez yo estaba reunido con unos pastores, yo le dije, yo soy miembro de la iglesia bíblica Tutamacul, pero antes que bautista, yo soy bíblico. Porque Dios no me va a juzgar por ser bautista. Ni el bautista salva, sino lo que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia. La Biblia es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos y hagamos. A través del Espíritu Santo. Nos dejó su palabra, la Biblia. Y siempre va a llegar gente en las iglesias que va a cambiar lo que dice la Biblia. Es por eso que nosotros le decimos a la gente, capítulo tanto, libro tanto, capítulo tanto, versículo tanto.
Y los maestros ahí dicen ya, lea fulano, lea sutano, lea merengano, ¿verdad? Para que los otros vean que lo que está diciendo el maestro es lo que está escrito. Porque ya vamos a ver un versículo en cuanto a eso en un rato, ¿verdad? El que no ha creído en Cristo, el que no ha creído en Cristo ya es condenado. No es que será en el futuro, sino que ya es, ¿verdad? San Juan capítulo 3, por favor. San Juan 3. Y estos versículos son versículos duros, pero claros, precisos. El tema es obedecer o no obedecer. Pero aquí encontramos personas que no obedecieron a la Escritura, a la palabra de Dios, a la advertencia del Señor. No se quieren preparar. San Juan capítulo 3, versículo 18. San Juan capítulo 3, versículo 18. Noten, San Juan 3:18. El que en Él cree, o sea, Él es Cristo, el que cree en Cristo no es condenado. Observen, el que cree en Cristo no es condenado. Pero, cuando vemos en el idioma español la palabra pero, es un cambio de idea. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la persona que no tiene a Cristo en su corazón, la persona que no ha creído en Cristo, donde quiera que ande, ya anda caminando o está durmiendo, ¿verdad? Está despierto, está trabajando, está estudiando, donde quiera que esté, ya es condenado. Murió en un choque, ya es condenado. Murió en una operación, es condenado. Por eso es importante creer en Cristo. Los no preparados es los que no han creído en Cristo. ¿Está claro, hermanos? Tenemos que entender eso con claridad. El que no tiene a Dios en su vida, no tiene a Cristo en su vida, miren lo que tiene. Juan capítulo 3, ahí mismo, en el versículo 36. Observemos, Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuándo tiene la vida eterna el que cree en Jesucristo? En el momento que creyó. Si tú creíste ayer en Cristo, si tú creíste ayer en Cristo, 27 de junio del 26 de 2026, ya eres un hijo de Dios. No es que vas a ser un hijo de Dios en la resurrección, o como el maestro nos mostró en el futuro, en el juicio. No, la persona que creyó en Cristo, el día que creyó, ahí nació espiritualmente y ya es un hijo de Dios. El que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. ¿Cuándo la tiene? ¿Cuándo creyó? ¿Cuándo creyó? La Biblia dice cuando creyó. No dice la Biblia cuando oró. Porque muchos enseñan, hoy, ya, ahora tú tienes que orar para invitar a Cristo en tu corazón. No, cuando creyó. Nadie es salvo por orar. Si ustedes leen la Escritura, no van a encontrar que nadie fue salvo por orar, sino cuando creyó. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué más dice? Está sobre él, está tiempo presente. ¿Por qué tiempo presente? Porque no cree. No tiene la vida eterna en su vida. ¿Por qué no tiene la vida eterna? Porque no ha creído, pues. Pero una vez que el hombre creyó, la ira de Dios desapareció de él. Porque creyó en Cristo. La Biblia es clara.
el hombre no está preparado por no obedecer al Evangelio de Cristo. Muchos no quieren obedecer. Ayer salimos a repartir tratados de la iglesia y a mí una persona, iban 4, eran todos parientes, se notaba. Y no, ni así medio miraron el tratado, porque yo le dije a las personas, y que me funcionó muy bien ayer, buenas tardes caballero, o señorita, o señora, buenas tardes, que Dios le bendiga, ¡pum! Y después que digo de Dios le bendiga, le paso el tratado. Y cuando escuchan Dios le bendiga, muchos cambian. ¡Uy, qué lindo, qué bueno! Y después leyeron el tratado. ¡Uy, qué lindo lo que dice! ¿Te considera una buena persona? ¡Qué bonita la frase! Dos señoras me dijeron eso y seguían caminando. ¡Qué bonito, qué bueno! Muchas gracias. Y cuando yo les decía que Dios le bendiga, se sorprendían. A usted también que Dios le bendiga, me respondían. Pero mucha gente, la mayoría, me sorprendió, ayer recibieron el tratado. Hay gente que no, pero las decisiones de la persona, nosotros no tenemos que obligar. Yo cuando recién fui salvo y llegué a la iglesia, me enseñaron que casi hay que obligar a la gente. No, ora, repite conmigo. Jamás tenemos que hacer eso, jamás. Porque 1 Juan dice que no debemos poner una condenación mayor sobre la persona, tiene que ser algo voluntario en el individuo. Vamos a la Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, por favor. Y veamos aquí, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 5. Para entender un poco la idea. Segunda Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Porque estamos hablando, el juicio es para todos. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No quieren. Versículo 8, otra vez. En llama de fuego vendrá el Señor para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los no preparados no quieren obedecer al Evangelio. Y si no quieren obedecer, nosotros no tenemos que obligarlo, pues. Es como cuando uno va al médico. Y el médico le manda a hacer una montonera de exámenes. Y el médico los ve y le dice, no, ¿sabe qué? Obligatoriamente esto merece una operación. No hay otro. Ah, no, yo no quiero operarme. Bueno, el doctor no lo obliga. Porque no es su deber. El hombre tiene que decidir. Bueno, doctor, ¿qué tengo que hacer para yo prepararme para ese momento? Nunca he sido operado, tengo miedo y tanta cosa que uno le puede decir a un doctor. Mucha gente rechaza el Evangelio de Jesucristo. Muchos no quieren creer. Pero nosotros cuando predicamos tenemos que predicar, ser sencillos, humildes, no enojarnos, no molestarnos cuando nos rechazan, sino que amablemente, con amor, predicar el Evangelio. Si la persona acepta el Evangelio, bien. Y si no lo acepta, bien también. Es decisión de la persona. Pero no debemos de obligarle. ¿Verdad? Rechazan el Evangelio. ¿Por qué? Por haber sembrado la carne. Porque muy ahora en este mundo como está,
Estamos en los tiempos desde Adán hasta Noé. El mundo está depravado, este mundo. Totalmente, a la carne. ¿Qué pasa? En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente, en el capítulo 6 de Gálatas. Corintios, Gálatas. Cosechan corrupción, dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Veamos. Porque, Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, para su cuerpo, cuando habla de carne está hablando del cuerpo, apetitos carnales. Porque el que siembra para su cuerpo, de la carne de su cuerpo segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces muchos segan solo para la carne, pensando en sí mismo nada más, solo para él. Pero ¿qué consecuencia trae para aquel que siembra para la carne? Consecuencia fatal. Es condenación. Apocalipsis, capítulo 21. Observemos. Ya los maestros colomanicales llegarán aquí. Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 8. 21, 8. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una condenación para aquel que siembra para su carne. ¿Qué más? Los no preparados. Es interesante que Judas nos advierte, ¿quiénes más van a ser condenados? Los no preparados. Vamos al versículo 4 de Judas. Judas 4. Observemos. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y mire también, ahí mismo en Judas, el versículo 19. Noten, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Estos hombres entran en la iglesia para producir división en las iglesias. Toda división es mala. Siempre produce daño en las iglesias. Hay que tener mucho cuidado. Hermanos, no se te ocurra ni en broma estar causando una división en la iglesia. Ahora bien, entiendan bien. Esta iglesia no es mía. Yo soy un siervo de la iglesia nada más. La iglesia es de Jesucristo. Muchas veces la gente causa divisiones porque quieren conseguir algo, algún beneficio. Siempre ha sido todo así. Es interesante. Las guerras y todo lo que ha ocurrido. Hoy aprendí algo muy interesante de la historia de nuestro país, ¿verdad? Pero el hombre más rico que tuvo Chile en el inicio, antes de la guerra del Pacífico, ¿verdad? Usó todas las cosas para conseguir todo para él, aún al meterse al Parlamento. Y es interesante, busca sus propios intereses, pero no el deseo ni la voluntad del Señor. Oponerse a la voluntad del Señor es lo más grave que el hombre pueda hacer. Entonces, tengamos cuidado. El apóstol Pablo advirtió esto a la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad muy grande, una cosmopolita, ¿verdad? Y había movimiento de mucha gente porque era un puerto, mucho movimiento. Gente de todas las nacionalidades llegaban allá. Y Pablo llegó a
a Corinto y estableció la iglesia allí. Vamos al capítulo 3 de su primera carta. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. El apóstol Pablo dice lo siguiente, aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice, 1 Corintios 3, 1 al 4. De manera que yo, hermanos, está hablándole a creyentes, no pude hablaros como a espirituales, o sea, tiempo pasado, cuando él llegó por primera vez a establecer esta iglesia. Y después, como de 3 años, volvió nuevamente y le escribe, no pude hablaros en el pasado como a espirituales, sino como a carnales. Tuve que hablarle como a creyentes carnales, como a niños en Cristo. No habían crecido absolutamente nada, espiritualmente hablando. Dice, os di tiempo pasado a beber leche. ¿Quién bebe leche? Los niños, pues hermano. La leche es para los niños. Una vez que el niño ya tiene dientes, no necesita leche. Y la leche que nosotros tomamos es leche de vaca. Y la leche de vaca es para los terneros, no para los seres humanos. Tenemos que entender bien, pero se nos tienen engañados con el asunto. Os di a beber leche y no vianda. ¿Qué es vianda? Una comida sólida más fuerte, ¿verdad? Para gente adulta. Si nosotros le damos una comida sólida a un niño, se puede ahogar y se puede morir. Porque no tiene dientes, porque no sabe mascar. No puede mascar, no puede triturar y el estómago no está para recibir trozos grandes. Además, ¿qué no le pasa? Y se ahoga. Mucha gente que come un pedazo de carne grande se ahoga. Si uno no viene por detrás y le hacen la cuestión para vomitar, porque yo he tenido el privilegio de hacer eso y ayudar a una persona que tragó un pedazo de carne grande, se hubiese muerto. Entonces, Pablo está comparando espiritualmente la idea, la vida espiritual con la vida del ser humano. Y le dice, y no pude daros vianda, sino os di leche y no vianda, porque aún no erais tiempo pasado, no erais capaces, ni sois capaces todavía. Vale decir, todo lo que los maestros están enseñando cada domingo aquí en la mañana, el Apocalipsis, es para un creyente, no para un recién convertido. El recién convertido tiene que aprender el ABC de la vida cristiana, del amor de Dios. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres peleando uno con otro? Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Entonces, haciendo divisiones. Así que las divisiones no son de ahora, este siglo, hermanos, siempre han estado, el diablo siempre se ha metido en las iglesias a dividirlas. ¿Pero quién estás tú siguiendo? Mucha gente sigue al hombre, no porque habla bonito, porque ese hombre es muy espiritual, qué sé yo, pero él vive y actúa y predica y enseña y practica lo que dice la Biblia. Ese es el punto. Ese es el punto que nosotros tenemos que entender abiertamente. Entonces, el juicio es para todos, para los no preparados y también, segundo punto ahora, para los preparados, vale decir, los salvados. ¿Eres tú salvado? En primer lugar, la Biblia nos enseña que por haber creído en Cristo, el preparado está preparado por haber creído en Cristo. Volvamos por favor a un versículo que ya vimos, San Juan 3:36. Observen por favor con detención, porque la Biblia para entenderla hay que mirarla palabra por palabra y a veces en las pequeñas palabras está la profundidad. Por haber creído en Cristo. ¿Qué tiene el hombre por haber creído en Cristo? San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
¿Tú has creído en Cristo? ¿Qué tienes por haber creído en Cristo? Bien, como dijo el maestro, no sé cuántas veces lo repitió hoy día, si ya tienes vida eterna, no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder? Porque es eterna, pues, hermano. Antiguamente, los cementerios aquí en nuestro país, cuando uno compraba un nicho, un hoyo, una cuestión, se decía perpetuo. Perpetuo. Pero resulta que no da resultado. No está dando resultado ese tema. Después se dieron cuenta. Yo estuve en un país hace un tiempo atrás en donde ya no hay casi cementerio. Me llamó la atención, recorrimos mucho y yo nunca vi un cementerio. Nunca vi un cementerio. Porque no es rentable. Y un perpetuo no es rentable. Porque nunca más nadie va a poder ocupar ese lugar. La vida eterna es eterna, no se pierde. Pero mucha gente no quiere entender esto. Desde hace muchos años, los creyentes de Iglesia Pentecostal han estado predicando por las calles, todos los días casi. Después los domingos, antes de ir a la reunión de la noche, pasando. Y el versículo más popular que gente que ni se congrega lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos lo dicen, muchos lo dicen, lo repiten, lo saben de memoria, pero no lo creen. Lastimosamente, porque muchos de ellos le enseñan que la salvación se pierde. Hemos tenido gente que ha pasado de esa iglesia por aquí y que me han dicho eso. ¿Cómo? Si yo siempre sabía, me han enseñado que la salvación se pierde. No, Señor, es eterno. Y algo que es eterno pues. ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo tiene el poder del Evangelio. Romanos 1. Noten lo que Pablo nos enseña. Pablo, el apóstol, fue el hombre más docto. Romanos 1. El hombre más instruido secularmente en el Nuevo Testamento. Hablaba varios idiomas, por eso Dios lo llamó y lo usó para su gloria. Y Pablo nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 1 y en el versículo 16, por favor, en sus Biblias. Observen, porque Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Se fija? A los judíos primero y también para todos los que no son judíos. La salvación. Entonces el apóstol dice, porque no me avergüenza el Evangelio. Y agrega, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es poder de Dios para salvación? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Como dijo el maestro dominical hace un rato, 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es Cristo, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Cristo tiene poder. Cuando nosotros creemos en Cristo, hermano, y Pablo nos enseña también en Romanos 6, que yo lo ocupo cuando hablamos del bautismo. Vamos mejor allá, ya que estamos en Romanos. Romanos 6, mire qué interesante aquí. Pablo nos dice algo muy interesante en Romanos capítulo 6. Dice, voy a leer del 3.
Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, así como Cristo murió? Cuando somos bautizados, nosotros somos sumergidos, vale decir, sepultados con Cristo. Vamos al versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, un día también nosotros vamos por el bautismo, estamos demostrando por el bautismo, simbólicamente estamos demostrando que un día vamos a morir y Cristo nos va a venir a buscar y vamos a resucitar. Y vamos a vivir como Cristo vivió, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Cristo cuando se cumplieron los 50 días después de haber resucitado entre los muertos? Se fue al cielo. ¿Y para dónde vas a ir tú? Al cielo. Nos va a venir a buscar y nos va a llevar. Y allá vamos a rendir cuenta, como decía el hermano Jonas un rato en la escuela dominical. Rendir cuenta a Dios, porque este juicio, según Judas, es para todos. Solo que los creyentes en un momento y los no creyentes en otro momento. Los preparados en un tiempo y los no preparados en otro tiempo, porque el Señor no mezcla. El Señor no hace una ensalada. Todo tiene su tiempo porque el Señor es sumamente ordenado para todo. Ordenado. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué estamos preparados nosotros? No solamente por haber creído en Cristo, sino también por haber, hermanos, confesado con nuestra boca. El creyente, la persona tiene que confesar con su boca, pero que le nazca a él de corazón, no que yo le repita, que diga barbaridades que yo pienso. Vamos a la Escritura. Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, por confesar a Cristo. Capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, en su Biblia. Versículo 9. 1:9. Noten. Si confesamos nuestros pecados, yo tengo que confesar mis pecados. Pero nadie puede confesar por mí, pues, hermano. Ni yo confesar por otro. No, si es cada uno, toda la cuestión es individual, personal. Si confesamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de algunas, sino de toda maldad. El que está preparado, ¿verdad?, tiene la salvación por haber confesado y haber creído en Cristo. Vamos al pasaje favorito que yo creo. Romanos 10. Romanos 10. Encuentro que este es el más claro de ninguno. Romanos capítulo 10. Versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, Romanos 10, 9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Confesar qué? Que Jesús es el Señor. No solo confesar así. Yo creo en Cristo. ¿Pero qué cree en Cristo? Yo tengo que creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y que Él murió por mí, y que el sacrificio que Él hizo fue por mí. Si yo creo en ese sacrificio, yo soy salvo. Pero no por creer, por creer. Mucha gente dice, yo creo. Ayer un hombre, a mi esposa le pasó un tratado y dijo, lo recibió. Recibió el tratado del hombre. Y luego se pone a hablar. Yo he leído 4 veces la Biblia. Y después que leyó el tratado, tome, le dijo, se lo devolvió. Porque yo he leído 4 veces la Biblia. Si una persona ha leído 4 veces la Biblia, va a recibir el tratado
y lo va a leer para ver si esto, lo que me están entregando, concuerda con lo que yo leí 4 veces en la Biblia. Esa persona jamás ha sido salvo. Y no sé qué Biblia habrá leído. Tal vez leyó el zigzag, que fue uno de los escritos más antiguos. O leyó el Mercurio, que lo aprendí hoy día en la mañana. ¿Sabían, dicho sea de paso, que el Mercurio es el primer diario en español que salió en el mundo? El Mercurio. El primer diario en español. Cosas nuevas que aprendí. Yo tengo que compararlo. Así que el creer no salva. Porque mucha gente cree. Si nosotros le preguntamos a una persona, ¿usted cree en Dios? Sí. Todos van a decir que sí, excepto los que son ateos. Pero el ateo va a decir, gracias a Dios que soy ateo. Me han dicho a mí, ateos. Gracias a Dios, yo soy ateo. Creer es ambiguo. La persona tiene que creer en Cristo. Dice el apóstol Pablo, versículo 9, 10:9 de Romanos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no solo creer, hermanos, sino creer en el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son dos cosas diferentes, cosas distintas, pero las dos unidas dan la vida eterna. Creer de corazón y confesar con los labios. Por eso que es clave estos dos versículos. Porque mucha gente dice, yo creo. Sí, yo creo en Dios. Ah, sí, que bueno, pero al leer la Biblia no me interesa. ¿Y te congregas en alguna iglesia? Tampoco. ¿Para qué ir a perder tiempo? Trabajo toda la semana, no es el domingo que el día que me levanto más tarde. Conclusión. Para concluir. El Señor, hermanos, el Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Qué interesante. Por eso que Él advierte. Él advirtió a su nación a prepararse, pero ellos no quisieron oír. Es lo mismo que la iglesia en el día de hoy. La gente no quiere oír. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9. Uy, mucha gente ha dicho, cuando le hablamos que Cristo va a venir a salvar a la humanidad, lo vengo escuchando de cabros chicos, vengo escuchando todo esto, y siempre dice lo mismo y nunca viene. Bueno, Él sabrá cuándo vendrá, yo tengo que creer nada más y predicar, ¿verdad? No está en mí el juzgar cuándo el Señor hará tal o cual cosa. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Noten, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Señor. El Señor quiere que todos sean salvos. Pero para que todos sean salvos, tú y yo tenemos que predicarles. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Viviendo la vida loca, como dice la canción famosa de un cantante por allí. No estamos haciendo nada. Y queremos ser premiados en el juicio sin hacer nada. Muchos son así. Muchos piensan que en ese juicio van a estar puestas en el cielo coronas grandes, muy grandes, bonitas y más chica. Y creen, porque nosotros tenemos la mentalidad humana, creen que el Señor es decir, ya chiquillos, ya creyentes, vayan a sacar la que quieran.
no va a ser así. ¿Qué vamos a sacar? La más grande. Hermano, vamos a correr a buscar una carretilla para echarla ahí de tan grande. No, hermano, hay un proverbio popular que decía en el pasado, el que quiere celeste, que le cueste, hermano. A nosotros tiene que costarnos esto. ¿Tú crees que Cristo no sufrió físicamente? Tú tienes que leer los salmos, todos los salmos que hablan y que describen al Cristo en la cruz. Y te das cuenta que Él fue capaz de contar cada hueso que se iba deslocando de su cuerpo. A Cristo le costó la vida para darnos a nosotros la vida. ¿Y nosotros queremos vivir una vida cristiana light? No, pues hermano, no, con Dios no funciona así. El Señor quiere que todos sean salvos. Esa es la voluntad del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Versículo 3. Dice, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora veamos, ¿qué es lo que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? Versículo, dije, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo se puede cumplir esto? Cuando tú y yo produzcamos. Mire, la iglesia hoy en día, nuestra iglesia y todas las iglesias de nuestro país están como está nuestro país. Nuestro país es una calamidad. Hoy los matrimonios no quieren tener hijos. Se han cerrado un montón de maternidades en hospitales y en clínicas hasta el día de hoy. Los chilenos no quieren tener hijos. Y los creyentes somos como un hospital. ¿Qué estamos haciendo espiritualmente? Cerrando la maternidad. ¿Cómo? No estamos predicando el evangelio, no estamos ganando almas para Cristo. No estamos ganando almas para Cristo. Nosotros en cada predicación tendríamos que tener 1, 2, 3, 4 personas pasando aquí adelante para ser salvados. ¿Pero qué estamos haciendo? Como en nuestro país. Los jóvenes dicen, no. Los hijos son muy caros, algunos dicen. Es más fácil tener un perrijo o un gatijo. Si tú sacas las cuentas, ¿cuánto te sale alimentar un perro o un gato? Llevarlo a la peluquería, cortarle las uñas, hacerle todo al gato. Te sale más caro que un niño. Y esa es la mentalidad que le están metiendo los jóvenes hoy. ¿Cómo en el pasado nuestros padres antiguos ganaban menos de lo que ganan ahora y tenían 8, 10, 7, 6? Todos los demócratas cristianos en el pasado, cuando eran demócratas y eran cristianos, tenían de 4 para arriba hijos. Una señora que venía aquí a nuestra iglesia, que fue de las que organizaron la iglesia, tuvo 13. No, tu mami tuvo 11, ¿no? 11, no, 12 tuvo la Marín. 12 hijos. Te lo conocí todo. Y la mamá de Jimena, 11 hijos. Y ninguno murió. Ninguno salió tonto. Así que no me vengan con cuentos. La gente no quiere obedecer este libro. No quiere. Ni los creyentes. ¿Qué le vamos a pedir a un incrédulo? Entonces, no esperemos recompensa. No esperemos aplausos en el cielo, porque no los habrán. El Señor quiere que todos los hombres crean en Él.
Pero veamos cómo. San Juan capítulo 7. San Juan 7. Mis padres tuvieron 8 hijos y mis suegros tuvieron 8 hijos también. Y todos salieron bien. ¿Y qué está pasando ahora? No sé, la gente no quiere obedecer a Dios. Esa es toda la payasada. San Juan capítulo 7. Observemos San Juan capítulo 7. ¿Lo encontraron? Dice, versículo 38, la primera frase. Dice, el que cree en mí, la segunda frase. ¿Qué dice? ¿Qué dice la segunda frase? Bien, voy a leer yo la primera y usted la segunda. El que cree en mí, ¿qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Biblia. El punto es que nosotros creemos en Dios a nuestra pinta, a nuestra conveniencia. No es que yo no tengo tiempo. Uy, ¿a cuántos creyentes he escuchado decir eso? No tengo tiempo. Qué raro. Porque el día tiene 24 horas para todos. No para algunos. Dios nos va a juzgar por lo que dice este libro. No por lo que pienso yo, no por lo que dice el maestro, no por lo que dice el pastor, el curita, la monjita, la suegra, la mamá, el perro, el gato. Este es el libro que manda. Pensemos en eso. El que cree en mí, como dice la Biblia. Esas palabras las dijo Jesucristo. No las dijo Juan. Jesucristo lo dijo. ¿Qué vas a creer tú? ¿En qué estás creyendo tú? ¿Estás preparado o no eres de los que están preparados? El juicio es para todos, pero hay un momento para los preparados y otro momento para los no preparados. El hombre debe creer conforme a lo que dice la Biblia.